Previamente analizamos que existen 4 sufijos absolutivos, los cuales son te, ti, li e in, los cuales nos indican cuando una palabra hace referencia a un sustantivo. Ahora bien, en nuestro habla cotidiana algunas palabras se usan sin los sufijos primarios. Eh, Esto se debe a que la i es corta, como en tali o tonali o en shali. Simplemente decimos shal, tonal y tal, entre otras. Ahora bien, eh, estos sufijos las podemos quitar cuando a se agregan otros afijos a la raíz, como en istayo, que es salado, quitamos la T. Igual para humillo, algo que es huesudo. Tecal, casa de alguien más. Tajeca, hace viento. Tello, empedrado o que tiene piedras. Calpan, sobre la casa. Ahora bien, igual estos sufijos se quitan cuando la raíz es el primer elemento en una palabra compuesta, como en acaposhon, que es un tipo de carrizo, mishat, agua de nube, olopio, que es un tipo de hongo, sinoquilin, que es el gusano de mazorca, ospitzak, camino delgado o vereda, talpan, sobre la tierra. Ahora bien, cuando suprimimos el sufijo absolutivo, a veces quitamos también la última vocal de la raíz, si esta es a o i, como por ejemplo en motancuaco, en tus rodillas. A tanquait le quitamos it para tener motancuaco, igual con mait, solo decimos momaco, en tus manos, igual para ishquait, simplemente decimos ishquachowata, igual para quait, cuando decimos mocuaco, en tu cabeza. Ahora bien, si tenemos presente muy bien lo dicho hasta ahorita, no tendremos complicación a la hora de formar o entender las nuevas palabras que se derivan al unir dos raíces, como las siguientes. Acaposhon es un tipo de carrizo, Calihtic, dentro de casa, Ayoshochet, flor de calabaza, Huellat, se entiende como laguna, lago o mar, literalmente es agua grande. Xometzapa es un tipo de sauco, Calcuaco, azotea, Xocopalac, manzana podrida, Aten, orilla de río, Tepeican, atrás de montaña, Tzcuincacal, perro flaco, Conetatsiu, niño flojo, Metztona, hay luz de luna, Macotol, mano rota, Nacascoscotol, orejas rotas, Tanehnepan, dientes encimados, Xalacat, liendre, Ixmohtzol, cara arrugada, Ixcuachowata, es un tipo de pájaro, pero el concepto lo investigaré a fondo. Pajat, agua medicinal. Pajatanpa, agua debajo de. En este caso nombramos así un lugar allá en mi tierra, que es agua que está debajo de un cerro. Nakastan, al lado. Nakastan shikal, que la persona está calvo alrededor de las orejas. Ishkemich, cara de ratón. Pizzonacat, carne de puerco. Como verán, si tenemos claramente y tenemos muy presente las reglas que hemos mencionado hasta hoy, el análisis de
estas nuevas palabras que se derivan al unir dos raíces, se nos facilita el análisis y la comprensión de ellas. Nos saludamos en el próximo video. Gracias.